Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Bautista Rodríguez. Me consta acá mi documento de identificación y en esta ocasión estoy acá para sustentar el ejercicio 1 de la tarea de física eléctrica. Voy a compartir pantalla. Entonces el tema que me corresponde en este momento es fuentes dependientes de voltaje. Una fuente dependiente de voltaje es un tipo de fuente cuyo valor no es fijo como estamos acostumbrados a verlo en la mayoría de los circuitos, estilo una pila o una batería, sino que es una fuente que depende o cambia su valor en función de un voltaje o de una corriente de un elemento que esté presente en un circuito. Para este caso tenemos las fuentes dependientes de voltaje, que quiere decir que el voltaje de salida en dicha fuente o entre estos dos puntos depende de la corriente o del voltaje que pasen o circulen por otro elemento del circuito. Tenemos dos tipos básicos que son la fuente de voltaje controlada por corriente, cuyo valor de salida dependerá de la corriente que se presente en otro elemento del circuito. Y la fuente controlada por voltaje, que sería pues una fuente que el voltaje de salida depende del voltaje que se aplique en un elemento del circuito. Como un elemento práctico, como un ejemplo práctico, yo tomo el ejemplo de todos los sistemas que registran peso. Los sistemas que registran peso están basados en un arreglo de resistencias, el cual nos entrega un voltaje de salida. Esto sería para mí la fuente de voltaje. El voltaje de salida de estos elementos depende única y exclusivamente de la presión que yo ejerza en este momento sobre un elemento que se llama una celda de carga. Entonces, esta presión que se ejerce sobre estos elementos es traducida en un valor de voltaje de salida que entrega la celda de carga y este es tomado por otros equipos, los cuales lo registran, lo interpretan y se lo muestran a uno como un elemento de peso. Este sería como un ejemplo práctico. O cualquier elemento de registro que uno utilice en el caso, por ejemplo, donde yo trabajo, que es para registrar velocidades, frecuencias, presiones. Todos estos elementos de tipo analógico son fuentes de voltaje cuya salida depende del comportamiento de las variables del sistema que yo esté analizando. Para este caso vamos a analizar acá un ejercicio muy simple, muy básico, que es simplemente una fuente de voltaje que está acá dibujada, cuyo valor depende de dos veces el valor que haya en Bx. Pero ¿qué es Bx? Bx es el valor que hay sobre esta resistencia que yo tengo aquí. Entonces el valor de Bx, que es en este caso depende del valor de la caída de tensión en esta resistencia número 3. ¿De qué depende ese valor? Depende tanto del voltaje que yo le aplique a toda la malla en este caso y del valor de dicha resistencia. Entonces aquí lo tenemos como Bx. ¿Qué quiere decir esto? Que para el análisis tenemos que Bx es igual a la caída de voltaje sobre la resistencia 3. Pero el voltaje que estamos buscando estaría en estos dos puntos, que es Vt, que es el de la fuente controlada por voltaje, que es dos veces el valor de Vx. Estas son condiciones que siempre nos van a dar para la resolución del circuito o que simplemente pues yo las puedo definir. Para este circuito que como les digo es muy básico, simplemente vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff sobre voltaje, que me dicen que todo el voltaje que entra en un circuito, como es una malla cerrada, un circuito cerrado, es igual a la suma de todos los voltajes que salen. Entonces ya conociendo yo esta teoría, voy a proceder a plantear mis ecuaciones. Entonces ya como decimos acá, menos 24 voltios es igual a la intensidad total por el valor de cada una de las resistencias y el valor total. Y todo esto debe ser igual a cero. Después ya planteo toda mi ecuación, entonces tenemos los 24 voltios, ya totalizó el valor de las resistencias, que para nuestro caso tenemos acá que son 1 kilo ohmio, 2.2 kilo ohmios y 3 kilo ohmios, si yo hago esa suma, me da 6.6 kilo ohmios más el voltaje total, que es el que actúa acá sobre la fuente dependiente de voltaje, y que todo esto es igual a cero. Ya yo realizo mis respectivas operaciones acá, entonces ya hago lo pertinente, agrupo lo que puedo agrupar, en este caso me quedaría 6.6 kiloohmios de IT más 6 kiloohmios de IT igual a 24 voltios. Hago esta suma, me queda que todo es igual a 24 y ya aplico lo que es la ley de Ohm,
y con eso yo obtengo el valor de IT, que es 1.91 miliamperios. Ya con este valor de 1.91 miliamperios me voy acá a la información que quiero obtener en este caso, que sabiendo que Bx es igual a la intensidad X, o la intensidad total en este caso, por el valor de la resistencia 3. Entonces pues yo puedo editar acá, colocar mejor total por la resistencia 3, y tengo que, ese sería el valor de Bx. Bx para este caso sería igual a la intensidad total por 3 kiloohmios, 19 miliamperios por 3 kiloohmios, y tendría que el valor en X es de 5.17 voltios. Pero, ¿qué pasa? Acá me dice que el valor de BT en este caso es 2 veces por el valor de BX. Entonces, lo único que yo tengo que hacer aquí al final es coger este valor. Vamos a insertar otra ecuación y le decimos que BT es igual a 2 veces por el valor que obtuve de BX. De BX. Lo que sería igual entonces a tener 2 por esos 5.7 voltios. Y eso me daría al final igual a 11.4 voltios. Y ese sería el valor final de nuestro ejercicio, o sea, que la caída de voltaje o el valor de esta fuente, según esta condición, correspondería a 11.4 voltios. Esta sería la explicación de este cuarto ejercicio y de este tema. Muchísimas gracias.